ya hay información que se te acomoda para poder cumplir algo imposible, que para mí es imposible subir el Everest, ¿no? Y me meto a una empresa y tienes que aplicar. Apliqué, dije, bueno, soy maratonista, he escalado un par de montañas y pues tienes que tener un perfil. Y yo sabía que no me iban a aceptar. Y de repente a las 3 semanas recibo un correo de Welcome to the Team, ¿no? Que yo así de, ¿what? Y ahí es donde dije, ay, güey. Y en lo que son personas, dije, pues lo voy a intentar. Pues si estos vieron que si me aceptaron, pues voy a intentarlo. Luego ya se pone peor. Arriba de 8,000, ya tus células se mueren. Entonces, de 8,000 a los casi 9,000 que son el Everest, le llaman el Dead Zone, la zona de la muerte, porque ya te empiezas a morir poco a poco. Nada más te voy a poner el ejemplo. Cuando yo ya estaba a 6,000 metros, mi saturación de oxígeno por 7 horas estaba en 65%. No manches. A ver, lo normal es de 90 a 92. Es Correcto. lo normal. En los hospitales ya te estuviéramos intubando. Y para mí lo más difícil de todo mi proceso del Everest, incluida la montaña, fue un ataque de pánico que me dio adentro de esta cápsula, porque no tienes oxígeno más. Estás cansado por estos entrenamientos que te digo, más los nervios de que a lo mejor no vas a volver a ver a tu familia, más los nervios de, o sea, yo checando el tema del testamento y checando cuenta de las cuentas y explicándole a mi esposa, o sea, porque dejas todo listo por cualquier cosa. Me entró un ataque de pánico y el saber que yo podía nada más abrir la burbujita y respirar oxígeno. Claro. Y tenías que aguantarte, ¿no? porque lo tienes ahí, ¿no? ¿No? Eso para mí fue lo más difícil de la montaña, de decir, es que si me salgo no voy a poder, porque si me da un ataque de pánico en el Everest, ahí no voy a tener ninguna ventanita donde puedo salirme. Tengo que saber controlar mi ataque de pánico y no me voy a morir. Todo un tema mental, todo un tema mental, todo un tema mental. Eso para mí fue lo más difícil. Y bueno, llega ya el arranque, llega ya el día. Haces una ceremonia que se llama la puja con tus sherpas, donde le ofreces a la montaña permiso. Les ofrecen Coca-Cola, papas, cosa muy chistoso a la montaña, cerveza, y luego se lo toman los sherpas ahí, pero es un ofrecimiento a la montaña, ¿no? Y me pusieron listoncito, que es como una cuerdita como de bendición, ¿no? De que te proteja la montaña y tal. Y y en la noche salimos. ¿Por qué en la noche? La primera parte, del campamento 0 al campamento 1, cruzas un glaciar que se llama el Khumbu Icefall. Imagínate en una tina de baño que avientas legos hasta llenar la tina. Y tú eres una hormiguita. Y tienes que pasar de un lado a la otra. Eso es el Khumbu Fall, ¿no? Y cada pieza de Lego puede ser un edificio de 10 pisos, de 5 pisos, de 4 pisos. Cada pieza de Lego. Y tú vas abajo y en medio y cruzas grietas. Y las grietas, algunas son chiquitas que las puedes brincar de 1 metro, pero si tú te asomas, puede haber 10, 20, 30, 40, 50 metros de profundidad en esa grieta, ¿no? Y hay grietas que ya son más grandes, en donde ya avientan una escalera de construcción de aluminio como puente, ¿no? Sí, he visto esa escena. Ajá. Exacto, esas escenas de las escaleras. En la grieta más se llaman penitentes, pero bueno, la grieta más alta más larga que yo crucé, que ya era al final del combo, era de 5 escaleras amarradas. O sea, imagínate, 5 escaleras amarradas, que se mueven así y se mueve así, ¿no? O sea, se mueve así. O sea, caminas y pues ubicas perfectamente la sensación, ¿no? Ajá. Y también mucho reto mental. Cuando yo llegué a la escalera, había un Sherpa que se había caído, que estaba colgado, y lo estaban jalando entre todos y lo estaban sacando, ¿no? Entonces fue media hora de estar esperando a que saliera, y eso te da mucho frío porque no te estás moviendo. O sea, el frío es muy alto. Ahí estábamos como a -30, -40. Y entonces, si no te mueves, se te empiezan a congelar los pies, te tienes que mover los dedos. O sea, estás como... Y lo bueno es que como hay muchos hielos, estos bloquesotes gigantes, de repente te mueves en alguno y ya no te da el viento, ¿no? Luego te mueves en otro y ya no te da el viento. Pero ahí ya estábamos saliendo del glaciar y entonces había viento. Y cruza la escalera, ¿no? Y yo decía, es que tengo que pensar en otra cosa. Igual, o sea, ¿qué voy a pensar? Y yo pensaba
en una alberca calientita, así como en la playa, que me acostaba en el filito de la alberca calientita. Cuando sales del agua y que te sientes que está caliente la piedra o el, ¿no? Ese Ajá. era mi happy place. O sea, imagínate en qué situación Sí, estaba de sí, frío, claro. que yo decía, ese es mi happy place. Entonces dije, me voy a concentrar. ¿Cómo voy a disfrutar cuando haga eso? ¿No? Por primera vez cuando regrese. O sea, y entonces y aparte tienes los crampones, los picos de la bota, entonces tienes que atinarle en los eslabones en los palitos de la escalera para que se te vayan enganchando en los pies. Y solo yo pensaba en la alberca está calientito, yo acostado así calientito, calientito, y crucé, pero no, o sea, cambias miedo por foco, cambias miedo por enfoque, Guau, porque okey, sí. que eso no lo hace natural el cuerpo. O sea, Ajá. es como cuando a lo mejor vas a chocar, o sea, alguien se te cruza que el volante agarras y luego después te da el miedo, luego después te da el nervio, pero como Claro. que en ese tiempo como que es de, a ver, espérate, ¿no? Y luego ya después te pones nervioso. Así, pero un poquito más extendido de control, ¿no? De tiempo. Logramos llegar al campamento 1, que fueron como 12 horas. Llegas al campamento 1, yo digo, por fin, este, no estás usando oxígeno todavía. El campamento 1 está a 6,000 metros, más o menos, de altura, en donde ya te cuesta trabajo respirar, duermes un par de horas porque no duermes, y viene mi primera realidad de inexperto, de no saber esto, que todo mundo sabía menos yo, que te estás muriendo de sed, porque de día hace mucho calor, o sea, es muy soleado, hay mucho, mucho calor, y entonces, y tú traes tu traje de pluma, y traes, o sea, entonces te vas quitando todo, entonces llegas deshidratado y con una sed, o sea, de que te vuelves, entonces es de, bueno, el Sherpa pasa y te dice, te doy agua, ¿no? Y yo, sí, gracias. Le das tu termo, y yo así, pero así deseándome tomarme 1 litro de Hidalgo, te dan el termo hirviendo, hirviendo como sopa de olla express, porque ellos derriten la nieve en unas estufas chiquitas para hacer agua. Pero son de las cosas que ahí te cae el 20, pues obvio no pueden llevar agua, uno, nadie carga agua, y dos, Nadie. se congela, o sea, tienes que hacerla en el momento, pero te mueres de sed y no te la puedes tomar, ¿no? Entonces es un tema Mm. bastante feo, Otra es otra una situación otro fea. momento de control, ¿no? Otro Otro momento de momento. control. Entonces le echabas tus electrolitos y te sabía cerveza hirviendo y va para adentro, porque tu cuerpo te lo pide, pero está sudando porque está hirviendo, o sea, bien difícil. Ya después le agarras la maña que le das 2 termos, bueno, no llevas más de 2 termos porque es muy pesado. Entonces te dan los dos, uno te echas caliente y el otro lo entierras en la nieve para que se te enfríe y ahí estás Guau. checando que no se congele para luego tomarte 1 litro fresco, frío, Ajá, y ese te ajá. sabe, A no te digo a qué gloria, te güey. sabe Sí, sí. ese trago de agua, ¿no? Pero te tardas 3 horas, 4 horas, porque los termos tienen además una protección para que no se congele el agua. Entonces, para enfriarla te lleva mucho tiempo. Pero bueno, ese fue mi primer tema de realidad de esto está heavy, ¿no? Luego viene la segunda parte del el campamento 1 al campamento 2 es muy poca distancia que subes 400 metros y te tardas como 4 horas. Esa es la parte como del descanso de la expedición, pero pasas de 6,000 a 6,400 metros sin oxígeno, donde ya 6,400 metros ya está muy heavy sin oxígeno. Y, y yo saturo muy bajo en relación de mis compañeros. Yo en ese campamento 1 yo estaba saturando como a 72, 73 y ellos estaban como en 82, 83, que es normal Okey, saturar bajo porque no tienes oxígeno. Pero claro, sí era una diferencia importante entre yo y los demás. Y para mí lo más difícil físicamente fue del campamento 1 al 2, cuando en teoría es el más fácil y era el menos heavy por mi baja saturación. O claro. sea, yo llegué al campamento 2 y estaba en el campamento 2 igual a 65%. Este, antes en 6,000 estaba en mi casa, estaba en 6,000 en la burbuja a 65%. Aquí a 6,400 estaba la misma, este 65%. Me costó muchísimo trabajo y ahí es donde vino el decir, ya ni siquiera piensa en lo que tengo que hacer, porque lo que tengo que hacer es caminar derecho. Pasos. Y dije, ¿cuántos pasos son los mínimos que puedo tener en mente que sea mi presente? Y me di cuenta que el quinto paso ya era muy lejos, porque te tardas mucho en dar cada paso, ¿no? Porque como no tienes oxígeno, te tardas, o sea, para caminar 4 pasos te tardas unos 20 segundos.
O sea, respiras 2 veces profundamente, 2 veces antes de cada paso. Y luego otro. 2 veces y luego otro, ¿no? Y yo ya pensaba en el quinto y eso era mucho futuro. Entonces, decir, yo sé que mi cerebro no puede dar más de 4 pasos. Entonces, 4 pasos, 4 pasos, 4 pasos. Y luego descubrí que esos 4 pasos, tengo 3 hijos y mi esposa, entonces le puse un nombre a cada paso. Y entonces esa fue mi técnica de no pensar y solo 4 pasos. Y de 4 en 4 llegué al campamento 2. Durísimo. Yo salí igual que todos y fui el último en llegar. O sea, salí promedio porque éramos como un grupo como de 25, 30 personas entre sherpas y escaladores. Salí en medio de ellos y fui el último en llegar, ¿no? Y yo dije, no, 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 no. O sea, y tenía una esperanza que ya en el campamento 2 empiezas a usar oxígeno suplementario. Dije, a ver cómo me va con el oxígeno suplementario. Mi sentido común, sin ser doctor, es decir, si ahorita yo estoy saturando poco, pero si por alguna razón ya con el oxígeno saturo igual que todos y regreso a un 80, un 85, un 90, con oxígeno ya puesto, y aparte este oxígeno es oxígeno nivel hospital, es médico, o sea, es el súper pro oxígeno, el de esta compañía, ¿no? O sea, muchos es oxígeno en sus compresores que lo hacen en sus casas, así este sí era traído hecho en laboratorio para hospitales, ¿no? Entonces era muy buen oxígeno. Y entonces me ya también preocupado con mi baja oxigenación y fue de, pues órale, te enchufas el oxígeno para salir al día siguiente para el campamento 3, que ahí sí van a ser 1000 metros de ascenso, muchas horas, ya llegar a 7000 metros, que ya estás hablando de otra dimensión de situación. Y en el momento que me chupo el oxígeno, haz de cuenta que me volví Superman. O sea, yo de 65 pasé a 85 y los que estaban en 80 pasaron a 85. Pero yo era Superman. O sea, salí promedio y fui el primero en llegar. Y no llegué nada fatigado, no yo llegué del campamento 1 al 2 en zona 4. Ok. De zona 2 del campamento 2 al campamento 3, estos 1000 metros con oxígeno, llegué en zona 1. Imagínate, y fue más del doble y mucho más de inclinación. O sea, lo que es el oxígeno. O sea, yo ahí descubrí que el oxígeno es nuestro mejor amigo, que nuestra principal fuente de energía es el oxígeno. No es la comida, no es la dormida, no es el sol, es el oxígeno. O sea, es brutal, pero como lo tenemos, no sabemos, ¿me entiendes? O sea, como está siempre, Buena analogía. Muy buena analogía. eso es lo principal que necesita el cuerpo, es el oxígeno. Yo me corté y como estás acostumbrado de ver cómo cada día va mejorando un poquito y vas viendo la costrita, aquí es al revés, vas viendo cómo se va pudriendo, cómo se va abriendo, cómo se va creciendo la herida, o sea, es al revés el efecto cuando no hay oxígeno, ¿no? Claro. O sea, es impresionante. Sí, la epoxia Por de los eso, tejidos. una cortada, un hueso roto, o sea, Ahí no hay nada que está hacer. tremendo, No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Para llevártelo porque sé que no quiero alargarlo mucho, pero para ir a la carnita de las cosas que me pasaron. En campamento 3, unas vistas increíbles porque ves todo el valle que acabas de subir, todo el valle, porque para llegar al Everest cruzas 3 montañas. Pasas en medio de 3 montañas. Una que se llama Kumbotse, por eso se llama el Khumbu Fall, porque se llama Khumbu de que viene esa montaña. Hay otra que se llama Nupse, que está al lado derecho, y al frente está Lhotse. Lhotse es la número 4 en el mundo de altura. Entonces tú llegas hasta la panza del Lhotse, o sea, vas caminando todo el Khumbu, llegas hasta la panza del Lhotse y de ahí ya logras subir a su costado y ya llegas como a una base del Lhotse que ya empiezas a ver el Everest ahora sí ya de frente, ¿no? Que le llegas como a la parte del sur. Para llegar a ese campamento que es el 4, tú imagínate que ya la inclinación ya es a 70 grados, la inclinación. Y además tienes unas cuerdas que están fijas, que tú te amarras, tienes un clip, ¿no? O sea, estás amarrado con tu arnés y tú vas subiendo. Si te resbalaras, si no existiera esa cuerda y te resbalas, tienes 2 segundos para poder detenerte.
Si en esos 2 segundos no logras detenerte, ya no hay nada que te pare. Y estás hablando de caídas de 2000 metros, 3000 metros. Y le pregunté a ChatGPT que con 70% de inclinación, ¿cuánto te tardas en llegar a 2000, 3000 metros? Te dice que entre 40 y 80 segundos, dependiendo de Segundos. las veces que botes y todo. Imagínate qué fea muerte, ¿no? Totalmente. Sí, sí. O sea, y de hecho, hace 2 días, un Sherpa se resbaló y se cayó 2000 metros. Y obviamente se murió. Y era un Sherpa, ¿me entiendes? O sea, es que o sea, te confías. Pero el problema es que vas tú subiendo y hay gente que viene bajando. Y entonces solo hay esta cuerda. Y el camino solo cabe un pie. No creas que vas en un caminito de que te haces a un lado. Un pie cabe nada más. Y a esa inclinación de 70 grados. Entonces, tienes 2 ganchos, te desenganchas uno para que pase el cuate y estás ahí como cayéndote para engancharte del otro lado, desenganchas el último, pasa, pero es mucho desenganchaderío y ganchaderío que hay mucho error humano, tanto tuyo como de tu Sherpa que está amarrado contigo, que si él se cae, te jalas, te jala, como los que vienen detrás. Entonces hay mucha tensión en eso. Pero luego viene lo feo y lo bonito. Bonito, vi un cuate sin piernas que venía de regreso, que había hecho cumbre el día anterior. Sin piernas, un ruso, Sin piernas. con las manos, así, y obviamente con un equipo que lo estaba ayudando y lo arrastraban un poquito, ¿no? De repente, pero sin piernas, con las puras manos, venía de regreso. Yo Wow. estaba así, ¿Qué increíble, ¿no? pensaste al ver eso? Al ver esa No, escena. no dices, no te quejes, güey. O sea, dices, Sí. o sea, no te quejes. O sea, no Ajá, manches. No, este güey sí es de verdad, ¿me entiendes? O sea, te ajá, impresiona. Te sientes muy chiquito cuando ves esas cosas. Muy claro. chiquito. Ujú. Y cosas feas, pues ves cuerpos que están trayendo. Y entonces te desenclipas y te enclipas con cuerpos que están arrastrando que se acababan de morir. ¿Me entiendes? O sea, el día que yo hice cumbre se murieron 2. O sea, está heavy, ¿no? Entonces también la mente está bien heavy. Llegas al campamento 4, donde ya estás ahí a 7900 metros. Tú sabes que ya a partir de ahí, ya tu cuerpo se va a empezar a morir, que solo tienes, que es tu última etapa, que todo puede pasar mal en 8000 metros. Si a mí se me cae la máscara, si me quedo sin oxígeno, ya arriba de 7000, o sea, ya digo, de arriba de 8000, ya duró 5 minutos. O sea, en 5 minutos pierdo la conciencia y me muero, ¿no? O sea, O sea, tienes 5 minutos. Si pierdes oxígeno, tienes 5 minutos para para, recuperarlo para recuperar, exacto, para no quedar inconsciente y te mueres en 8, en 10, ¿no? Este, Pero tú tienes que cambiar tus tanques, porque tus tanques no te duran toda la subida. Entonces tienes a tu Sherpa así que lo está cambiando de repente, tú estás así de, pues la madre, la madre, la madre, a ver si no, y luego ves que no engancha, no engancha el de ese, porque es de rosca, ¿no? El tanque. No, entonces ves que pasan cosas. Este, ves que no engancha y regresan, y no engancha y regresan. Tú estás tratando de mantener la calma, pero no tienes opción más que estar tranquilo, porque no tienes opción. Ahí tienes un error y pelas. Se te congela en donde entra el de y pelas. Se te congela tu máscara y pelas. O sea, de hecho, si te quitas la máscara para tomar agua o algo, 5 segundos, 10 segundos, la tienes que meter adentro de tu traje, la máscara, porque si se te congela, pelas. O sea, hay demasiados factores que estás como que con ese nervio. Y Ajá. empiezas a subir y viene la parte que sí escalas, o sea, escalas que para efectos de grados de complejidad no es nada, o sea, no es una escalada técnica importante. El problema es que escalas con los guantesotes, con tus bototas, con tu trajezote, entonces es bien difícil escalarlo con todo lo que traes, con tu tanque de oxígeno que pesa 4 kilos, más tus cosas que llevas, agua y demás. Entonces, no está fácil la escalada. Y por lo mismo, que ahí estás en el viento, ahí estás en el viento fuerte, tienes que esperar a que vayan subiendo los de adelante, ¿no? O sea, tú te esperas a que suba y entonces estás 10, y luego sube el siguiente, y luego sube el siguiente, y ahí se me empezó a congelar un pie. Entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿puedo mover los dedos del pie? Sí, sí los puedo mover. Pues sigue, o sea, si se me congeló, ¿qué haces? Sherpa, ya se me congeló. Ah, muy bien. ¿Qué haces? Sí, Estás a 8000. O sea, me tardo 2 días, desde 8000 te tardas 2 días en bajar al campamento 2, donde ahí puede llegar el helicóptero. No puede llegar más alto. No vuelan arriba. Le quitan los asientos al helicóptero para que pueda llegar. O sea, tú te sientas así en el piso del helicóptero, sin cinturón, sin nada, o sea, así, porque no pueden volar, ¿no? O sea, porque no hay una no, no sustentabilidad del llegan. aire. No. No llega. Entonces es de, pues no tengo opción. Si se te congeló, pues ojalá
puedas seguir caminando, para que no te mueras. Ya olvídate, ya no, tu mente no es de, ay, voy a perder un dedito. No, hombre, eso de si pierdes los dedos es lo mejor que te puede pasar. Tu concentración es, voy a poder caminar. Y entonces dije, bueno, sigo caminando, porque también ya me faltaban 5 horas para llegar. ¿Me entiendes? Después de un proyecto de una, dices, pues si ya me congelaron, pues, ¿no? Pues ya. Entonces decía, cada paso, como te tardas mucho en cada paso, voy a mover los dedos. Y cada paso, voy a mover los dedos. Y cada paso, voy a mover los dedos. Y dije, así me lo voy a llevar cada paso, hasta las 5 horas. Y eso algo me va a ayudar, ¿no? Y sin quejarme. Y luego ya empiezan otro tipo de problemas, porque ves que alguien no se desengancha, que entra en pánico, que está enganchado y no puede, no se quiere desenganchar para pasarte. Y está así, que no se desengancha y tú no lo puedes desenganchar porque está lejos, ¿no? De ti. Y estás esperando a que él resuelva su problema mental para que te pase. Entonces tú estás así como de, güey, vamos, sí puedes, güey, ve, güey, dale. O sea, dependes de que todos hagan bien su trabajo y no se vuelvan locos a más de 8,000 metros. O sea, en esto que del cuate este que me pasó estaba a 8,600 metros. Que dices, no manches. O sea, luego, empezaban como que saber que, o sea, confundes las luces de los alpinistas con las estrellas. O sea, estás tan alto que decías, no, 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 donde ya no hay ninguna montaña arriba, más que el Ajá. Everest, ¿no? Más que. El Entonces pico, empiezas como que, la cima. como a emocionarte, pero aguas. Ya estás muy preparado mentalmente a no emocionarte. ¿Por qué? Porque si te da un poquito de euforia, si lloras, te consumes y no vas a tener energía para bajar. O sea, no puedes gastar energía. Imagínate, güey. Yo llevaba una GoPro en el pecho, la dejé en el campamento 2 porque el uso de energía de apretarle al botón on y off, dije, prefiero dar un paso. O sea, prefiero dar un paso más que gastar la energía de apretarle on y off. Dije, no hay forma. Y la energía mental de pensar, ahorita es un buen momento de filmar y ahorita no es un buen momento de filmar, no hay forma. Obviamente el Sherpa te va tomando videito y tú de repente en algún momento sacas rápido tu teléfono porque 1 minuto con tu mano fuera del guante y se te congela un dedo a fuerzas. Entonces lo sacas 5 segundos, filmas rápido, 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 mueves el teléfono y te metes el guante, ¿no? Porque también quieres filmar para que no se te olvide esa vista o no. Entonces, ya empiezas a sentir la dopamina de que estás muy cerca, pero sabes que no te puedes emocionar. Y entonces ahí vas, ahí vas. Y de repente te empiezan a topar muertos que están en el camino que tienes que brincar. Y tienes que brincar con cuidado de no pisarle la cabeza con tus crampones. O sea, de que no hay mucho espacio para brincarlo. Y lo ves muerto que lleva quizá 20 años, 15 años, y lo ves que se mueve con el viento como un bloque de hielo, completamente duro, la piel muy blanca, rara, muy blanca, como que se vuelve más blanquiza, no sé por qué. Y esos cuerpos todavía tienen ojos. Los cuerpos de más abajo se los comen los pájaros, ¿no? Entonces ves cuerpos sin ojos, o sea, es muy feo. Ya estás llegando arriba, entonces es estás bien contento que estás llegando, pero estás brincando muertos, pero tienes miedo de que un cuate no se apanique, que no alguien te jale la máscara, que no te caigas, que toda la clipeada. Entonces, estás en un modo como de guerra, te deshumanizas un poco. Y a 5 minutos de llegar, no, como a 15 minutos de llegar a la cumbre, un amigo chino que también conocí, venía de regreso, me ve, me abraza y veo que está llorando. Yo dije, no, puta. Y este cuate era el más fuerte físicamente. Yo dije, este güey le va a costar mucho trabajo bajar, porque se quebró. Mucho trabajo bajar. Dije, puta, ojalá le vaya bien. Me abrazó, lo abracé. Puta, ¿no? Como traes las máscaras, no hablas mucho, nada más es de bien, 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 pero no oyes bien, hay viento, entonces nada más esas señas. Y aparte es en chino, y tus sherpas no hablan inglés. Entonces, se va el chino, y ahorita te digo qué pasó con el chino. Yo sigo y, y empiezo a ver que primero vienen las falsas cumbres. Sientes que ya es ahí porque no ves nada más que la cumbre, pero ya que te acercas te das cuenta que hay otra más arriba, o sea, como que todavía le falta, ¿no? Y hay como 3 falsas cumbres que sientes que vas a llegar. Pero ya estaba yo a 10 metros y lo único que me vino a la mente, lo único, yo me empecé a repetir, it's happening. O sea, ¿en qué momento de ese clic hace un año estoy llegando al techo del mundo, ¿no? O sea, it's happening, it's happening. O sea, me empecé a emocionar
is happening? Y ya que veo las banderitas y veo el letrerito, ¿no? Donde ya es la cumbre, que y aparte estaba amaneciendo, estaba el sol, porque salimos a las 9 de la noche. Fue toda la noche de la escalada. Y llegué a las 5:15 de la mañana a la cumbre. Entonces el sol estaba saliendo. Empiezo a ver la sombra que genera el Everest, como a 200 kilómetros. La pura sombra perfecta, así. Eso es lo que más me gustó ver, ¿no? La sombra sobre los Himalayas, así, que dices, no puede ser. Ver las montañas todas abajo, las montañas que antes veías arriba, que ahora las ves abajo, ¿no? O sea, eso es como un tema Wow. mental increíble. Estaba súper despejado, o sea, una suerte que tuve. Y voy llegando y lo único que pensé y y lo dije en voz alta fue, papá, sí soy yo. Que como contexto, mi papá murió hace muchos años, pero ahí, o sea, no sé por qué dije eso. Dije, papá, sí soy yo. Y ahí me cayó el 20 y dije, claro, en ese momento, dije, madres, me acabo de convertir en uno de los que mi papá admiraba que subiera al Everest, ya sabes. O sea, Wow. como que fue mi clic ahí emocional y ahí entendí, dije, claro, güey, por eso estoy haciendo esta pendejada, perdón mi groserías, pero, pero fue claro, fue un tema meramente emocional. Yo no sabía, mi inconsciente me habló en la cumbre. Y ya me faltaban 3 metros, llegué, me calmé, dije, no te emociones, ya piensas esto después. Este, te tomas una foto, te tienes que quitar tu oxígeno y tus gogles para que te tomen una foto, para que te puedan dar el certificado, porque ha habido mucho fraude, ¿no? De que como traes las máscaras y todo ese rollo, entonces te lo tienes que quitar para que Nepal te dé el certificado oficial. Entonces ya me quité, tomé la foto, te lo vuelves a poner. Estuve 10 minutos porque mi mente es, tengo que ir a un lugar seguro, o sea, tengo que bajar ya, o sea, no quiero perder tiempo. Al mal paso darle prisa, me quedan 2 días para bajar, pero quiero estar abajo de 8,000, porque estás casi a 9,000, estás en 8,848 metros, o sea, estás puta, hasta arriba. Raro que no lo piensas en ese momento, lo pensé después, decir, güey, lo que te platiqué, hace un mes e- era el güey más alto de todo el mundo. Ujú. Todos, por 5 minutitos estaba yo, el más alto de todo el mundo estaba yo, sin estar en avión, ¿no? O sea, en la tierra. O sea, conceptualmente es muy loco, pero no lo piensas ahí. O sea, obviamente sí es el cliché de the top of the world y la idiotez esa, pero no estás como con esa euforia porque estás nervioso, estás cansado, quieres estar en un lugar seguro, no te quieres emocionar. O sea, no es como que, ay, me gané la lotería y estás brincando de emoción. No, o sea, estás como muy concentrado, sí estás feliz, pero la euforia llega después. Y empiezo a bajar. Y había momentos, muy pequeños lugares donde no hay cuerda fija con sus precipicios. Y en ese momento, cruzando, donde no estaba amarrado, donde tenía 3,000 metros de precipicio. Y aparte, de un lado tienes 3,000 metros de precipicio y caes en Nepal. Y del otro lado tienes 3,000 metros de precipicio y caes en China. O sea, literal. O sea, literal. Ahí estás justo en la frontera. O sea, casi estás así, ¿no? O sea, y, y se me atora mi crampón, mi pico, en mi bota, en la altura de la pantorrilla, se me atora. Y logro caer bien, y dije, en la madre, o sea, mi cuerpo todavía tuvo energía para tener reflejos, o sea, sí, porque fue involuntario mi movimiento. Y en mi guía me grita que estaba yo amarrado a mi guía, me empieza a gritar, carajo, pon atención, o sea, pues porque, o sea, me caigo yo y me lo llevo, ¿no? Y ya sigo avanzando, ya al lugar donde está y ahí dices, no, es que 1 milímetro más que se me hubiera Milímetro de enganchado, error. un milímetro de error, imagínate esa muerte de 3,000 metros, o sea, no, o sea, y ahí dije, ¿cómo lo voy a hacer para que a mis hijos nunca se les meta esto en la cabeza? ¿Cómo lo voy a hacer para que a la gente que quiero no se les meta esto a la cabeza? Porque es mucho más peligroso de lo que me imaginé. Pero mucho más, eres mucho más vulnerable a tantos errores que pasen. Es más, a mi amigo turco, su Sherpa le puso a su guía, con el que va amarrado, le puso un tanque usado. Se le acabó el oxígeno en el Hillary Step, que es donde estás escalando ya en la parte de arriba, en la última etapa del ascenso, y ve que su guía no sube, que se queda ahí como que está como que en cámara lenta. Dijo, qué raro, güey. Se acerca a verlo. Tenía la boca negra, se estaba muriendo, se estaba convulsionando porque no te vas dando cuenta del oxígeno. No es como que de repente te tapan la boca
y te ahogas. Como hay un poquito de oxígeno que tu máscara recibe del medio ambiente y recibes el... allá tienes el 30% de oxígeno que acá. Es un tercio de lo que hay. Entonces Ajá. recibes un poquito de oxígeno que el cerebro sí detecta que hay oxígeno, pero no es lo suficiente para que puedas vivir. Pero entonces no es como que te estás ahogando abajo del agua, ¿no? No te das Ujú. cuenta que no tienes oxígeno y ese es el problema. Y entonces el guía no se dio cuenta y se estaba muriendo, ¿no? Estaba ahí ya inconsciente. Entonces mi amigo se quita su máscara, se la pone, le sube a todo el flujo, se pone él, le pone él, le pone él, y no es de dónde está mi Sherpa para pedir un tanque. Acuérdate que tu vista es un güey adelante y un güey atrás, amarrados en un camino donde solo tienes un pie, ¿no? O sea, esa es tu vista. O sea, no es de ¿para dónde? Entonces, se quedaron en este momento como 5 minutos compartiendo el tanque, hasta que los de atrás dicen, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? Y el Sherpa que venía atrás vio que, ¿por qué? Y dicen, la madre, y el Sherpa ya los alcanzó por arriesgando su vida, desclipándose para llegar, se le da el tanque, revive este cuate, empieza a agarrar color, pero en un segundo, en un minuto ya tiene la boca otra vez de color normal. Pero imagínate un error humano de ese tamaño, ¿no? O sea, Ujú. y si se muere él, si se hubiera caído su guía, mi amigo turco se va con él, porque están amarrados los dos, ¿no? O sea, tantas cosas que pueden pasar que no te das cuenta de eso hasta que estás allá. Yo nunca me lo hubiera imaginado que era tan peligroso, ni que dependes de tanto error humano. Por fin llegué al campamento 4, le hablé a mi esposa en un teléfono satelital para decirle que había hecho cumbre, fue increíble, que ya estaba bien, que ya estaba abajo de 8,000 metros, que estaba fuera de peligro de falta de oxígeno, que ya si ahí me quitaba la tanque o algo, me iba a tardar mucho en bajar, pero ya no es de que me ahogo en 5 minutos, ¿me entiendes? O sea, ya es Claro. un tema más bien de Ujú. fatiga, ya es un tema que tu Sherpa me hubiera ayudado, me jalan, pero ya es otro tipo de riesgo. Entonces ya empiezas a estar un poco más tranquilo y bueno, y viene la parte más difícil que es bajada, porque es, te gastas muchas más calorías bajando porque te vas frenando tu cuerpo, lo vas frenando, 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 aunque es mucho más rápido, 5 días de subida, 2 de bajada, pero mi desgaste físico es cuando bajas, ¿no? Entonces, ya finalmente llego al campamento 2 porque bajas directo hasta el 2 desde la cumbre. Frenas Ok. en el campamento 4 para hacer pipí, tomar más agua y bajas hasta el 2 porque ya no quieres estar en altura, ya quieres ya que tu cuerpo se empiece a recuperar. Llegué a los 6,400 metros en ese campamento 2 donde ya no necesitas oxígeno, donde ya me quité el oxígeno. Otra vez empecé a saturar a 65, pero te vale madres. O sea, ya no estás cargando 4 kilos, ya sabes que no te mueres, ya sabes que, ¿no? Y caminas mucho más lento, ya de bajada, pero mucho más lento, pero ya no, ya estás en otro mood. Más bien estás concentrado en que la fatiga no te gane en los reflejos de volver a pasar la escalera de regreso, todo el Kumbu Fall. Y cuando ya estoy llegando al campamento base, cuando ya empiezo a ver las casitas de campaña, y que empieza a salir las cocineras, y empieza a salir algunos sherpas, que empiezan a salir los que administran, ¿no?, el lugar y así, o sea, los de logística y así, que te empiezan a ver y te empiezan a aplaudir. No, 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 me tuve que frenar porque empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque ahí me di cuenta que esa era mi cumbre. No era, estaba contento no de que había subido el Everest, estaba contento de que había regresado y que iba a poder volver a ver a mis hijos, que estaba vivo, que mi verdadera cumbre era haber regresado, no era haber subido, ¿no? Aunque hubiera Wow. hecho o no hubiera hecho cumbre, mi cumbre era regresar sano y salvo a ese lugar. Entonces ahí me cayó el 20, ahí me puse a llorar, ahí casi no podía caminar porque ya no tenía nada de energía, porque con toda la fatiga que traes, más la lloradera, No, ya. te acabas, o sea, te acabas, o sea, y, y llegué, güey, llegué al sano y salvo, y de ahí ya mi mamá no sabía, y además me perdí la graduación de mis hijos, y al día siguiente era la graduación de mis hijos de la prepa, y mi mamá iba a estar ahí, y no me iba a ver, y se iba a preocupar, entonces yo quería avisarle que ya lo había hecho, entonces ya llegas ahí, desayunas y te hacen hot cakes, y te hacen, entonces imagínate, comes delicioso, y ya te vas a Katmandú ese mismo día, llegas en y en 3 diferentes, porque son diferentes helicópteros por las alturas, porque no, te digo, el primero nada más lleva 2 personas, el segundo lleva 3, el cuarto, el tercero lleva ya con maletas y todo, es una logística de flojera. Llegué a Katmandú, te estás bañando, yendo a cenar con vino, diciendo, ayer estaba allá arriba en medio de la nada y ahora estoy en un hotel. O sea, un tema mental dificilísimo de procesar, ¿no? Ujú. Pero
todo esto que te digo, Fernando, y para ir concluyendo, es que soy un güey normal. Yo no soy un atleta de alto rendimiento. Yo solo, sí, corrí 8 maratones, fui súper gordo, yo pesaba 120 kilos, 2 veces pesé 120 kilos, siempre fue el gordito de la clase, siempre fui el mejor amigo de las niñas, ¿me entiendes? O sea, es neta, o sea, nunca fui un atleta, nunca, y la lección, lo que me gusta de esta historia es poder inspirar a banda, gente normal como yo y como tú, decir, güey, tómate muy en serio tus sueños, tómatelos muy en serio, haz la chamba, porque de 4 en 4 pasos, en dirección correcta, eso sí, mis 4 pasos eran donde tenían que ir los 4 pasos. Ahí sí, tenían que ir para allá, no para allá ni para allá, o sea, sí tenían que ir para allá, pero eran 4 pasos, solamente, güey, solamente 4 pasos. Entonces, todo puede empezar con un pinche clic, Con una eh, idea con una y idea, con un objetivo. Y efectivo, fíjate, qué y cuatro increíble lo que pinches me acabas de pasos. enseñar. De 4 en 4, Cuatro, güey. con la dirección Yo correcta, correcta, güey. Llegas, güey. Llegué llegaste. yo a la cumbre del Everest, güey. Si yo puedo hacer el Everest, Fernando, tú puedes hacer lo que quieras, güey. O sea, lo que quieras. Yo pude subir el Everest. Un güey con muy baja saturación de oxígeno. Un güey normal, que no es atleta, que no soy alpinista. O sea, sí subí muchas montañas este año porque era parte de mi entrenamiento, pero, o sea, un güey normal, güey. Eso es lo bonito de la historia. No es, güey, el gran güey que subió el Everest y que conquisté la montaña. No, güey. Si hubiera habido un poquito de más frío, no hay forma que lo hubiera subido. Si hubiera habido un poquito de más viento, no hay forma que lo hubiera subido. Había gente súper preparada que no pudo subir porque se enfermó, le dio mucha tos, o porque hubo más frío en la montaña y no podían subir. ¿Entiendes? No podían subir, se iban a congelar. Y no pudieron. Pero no porque yo fuera mejor que ellos, porque yo tuve suerte. Claro. El día que yo hice cumbre, hicimos cumbre 60 personas. El día siguiente hicieron como 30. Al día siguiente, cero. Pero 3 días antes fueron como 200 y pico. O sea, depende de mucho. Depende. O sea, es mucha suerte. Fui muy afortunado, pero esa es la reflexión. A veces los astros se alinean. Si yo no hubiera hecho la chamba perfecta de la friega de los 2 meses de la cámara de hipoxia, la parte física que fue perrísima, la parte técnica, si yo no lo hubiera hecho, no hubiera podido ser el Everest. Y eso es Pero todo, si lo es la haces, preparación que tienes que sí, tú hacer. tienes que hacer tu trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo. Pero a veces, como es tan difícil que suceda, ni haces tu chamba. Y ahí es donde digo, haz tu chamba, haz la chamba de tus sueños. O sea, del sueño que tengas, hazla. Porque quizá se te prestan las condiciones y vas a estar listo cuando llegue una oportunidad. ¿Entiendes? Esa es la pinche historia que traigo. O sea, no es del gran alpinista, no es del gran explorador. Lo hice con muchísima ayuda, tuve muchísima suerte. Hasta gas xenon me tuve que meter para estar mejor preparado. O sea, no es una historia de un alpinista, es la historia de un güey normal que pudo hacer algo muy grande para mí. Extraordinario, Extraordinario. extraordinario. Que un hombre ordinario haga algo extraordinario. Esa es la historia. Y solo tienes que tomarte en serio tu sueño. Eso es lo bonito. Y eso es lo Sí. que me gusta platicarlo con los amigos de mis hijos. Y me gusta platicarlo con mis amigos, como contigo, como con todo. Decir, qué padre poder inspirar a decir, güey, el sueño que tengas, no importa cuál, güey, inténtalo, güey. Lo peor que puedes hacer es convertirte en mejor persona, porque el proceso para seguir tu sueño te va a hacer mejor persona, te vas a convertir en mejor persona. Entonces, ese es tu peor escenario, güey. Logres o no logres el efecto. Si yo quiero ser Maradona y yo quiero ser futbolista como Maradona y hago toda la chamba de entrenamientos y todo, cuando no logre ser Maradona, cuando no lo logre, voy a ser mucho mejor persona de la que como De empecé. cuando lo Entonces, que era. entonces Increíble. tu costo es como una finta. O sea, no importa si no logras o no logras la cumbre. Si yo me hubiera quedado a 50 metros, como se quedó mi amiga china, se quedó, no a 50, se quedó como a 100 metros, le faltaba como una hora, pero ella ya físicamente estaba un poquito abajo, pero no, le faltó un poquito. Era la que menos físicamente preparada estaba y se notó, ¿no? Y no pudo. Por 100 metros. Se siente el peor fracaso de su vida. Hablo con ella y me dice que está a punto de darse un tiro. Le digo, es que
no manches, la persona que te volviste, o sea, estuviste a 8,750 metros, o sea, estuviste al 99.9% de tu meta, es bastante, ¿me entiendes? Pero la persona que ella se convirtió de haber hecho todo esto, de todo su entrenamiento, es otra, ¿me entiendes? Es otra. Claro, O sea, claro. valió la pena fracasar en tu sueño porque te vuelves mejor persona. Entonces, por todo, donde le veas, Vas a vale ganar. la pena intentar Y tu disfrutar sueño. siempre también el camino, ¿no? Disfrutar la 100%. Sentirme yo que estaba haciendo algo para llegar al Everest, cuando dormía en la madre esta, cuando estaba en mis entrenamientos, viendo ya 25 series de Netflix en la caminadora que me sabía todas, ¿no? Hasta de gorilas veía ya y de, o sea, de lo que sea. Decía, pero es que esto me está llevando, o sea, es ese sentimiento de que estás en camino correcto a tu sueño, es valiosísimo, te da mucho poder. Nada más sentir que estás persiguiendo tu sueño. Eso, o sea, es mágico, güey. Nada más por ese sentimiento vale la pena intentarlo, güey. Claro. Es lo que me pasó a mí, güey. Esa es mi historia, querido Fernando. Esa es mi historia. De verdad, qué increíble. Va a ser de verdad uno de los episodios más vistos y esto en el final de temporada. No sabes de verdad cómo te lo agradezco, porque aquí entre nos tampoco me lo había contado a mí, ¿eh? O sea, esto fue, me Sí, lo sí, estabas fue en contando a vivo. mí, no te Sí, lo sí. estabas contando a todos. De verdad Sí, fue en vivo. te agradezco mucho. ¿En dónde vas a publicar esto? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, hice una red social privada que ya la abrí para que mi mamá no se enterara, porque se enteró cuando ya llegué a Katmandú, ya la hablé y todo. Entonces la tenía bloqueada mi mamá. O sea, hice una paginita especial para esto donde estoy subiendo cosas, ¿no? Y donde ahí puedes ver videos y momentos y cada vez estoy subiendo. Se llama RSG, de Rodrigo Sebastián González, RSG, y puse los metros del Everest, 8,848. Entonces, en el Instagram, RSG8848, y ahí está, ahí vas viendo desde mis entrenamientos, desde la Concagua, cuando me rescatan, las montañas en Ecuador, o sea, no son muchísimos posts, pero vas viendo como la progresión. Y obviamente lo último, pues es lo del Everest. Y estoy sube y sube cositas que estoy teniendo en el teléfono y que estoy como que seleccionando, pero ahí puedes ver un poco el sentimiento de cómo era la realidad ahí. Excelente, pues ahí, a seguirte todos. RSG 8848. 8,848. Ajá, 884. 8848, exacto. Excelente. Amigo querido, te agradezco muchísimo. Igualmente, y bueno, hay que Muchísimo. hacer esto con unos tequilas, con más Por banda que supuesto. queremos juntos, Sí, porque sí sí. tenemos que celebrar que a veces pasan cosas, Y sí, como ahorita está de moda en el Mundial, o sea, y Sí. sí, o sea, en Y una de sí. esas también nos va bien en el Mundial. Entonces es que es posible, Todo se puede. todo se Amigo puede. querido, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Y a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Y si no le han dado clic ahorita a la campanita, es el momento que lo hagan y suscribirse en el canal para que nos ayuden a compartir este episodio a todo mundo que quiera trazarse un objetivo. Y recuerden lo que dijo Rodrigo, de 4 en 4, con una meta bien trazada y un entrenamiento y un objetivo, vas a llegar a lograr todos tus sueños. Yo soy el doctor Fernando Pérez Galás, esto es Bariatría Pro y nos vemos en la que sigue.